Hermanos queridos, vamos a dar entonces, como bien lo decía el hermano, el último estudio sobre la oración del Señor o el Padre Nuestro, conocido popularmente. Y pensaba en lo que compartía el hermano Federico, realmente qué promesa nos ha dado el Señor, ¿no? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo conforme a la voluntad del Padre, será hecho. Con razón a veces tantas luchas, ¿no? En el matrimonio o en la iglesia, para que no estemos de común acuerdo, perdiéndonos de tanta bendición, ¿no? Que el Señor se glorifique a través de las oraciones que contesta. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. En adelante, palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y leemos la última parte del versículo 13, que es lo que nos lleva hoy día a estudiar. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien, entonces veremos la conclusión del Padre Nuestro. El Señor Jesucristo nos dejó un modelo de oración para hablar con nuestro Padre Celestial. Sabemos que solo en su nombre podemos acercarnos por la sangre que Él derramó en la cruz. Se abrió las puertas del cielo, imagínense eso. No había un camino hacia el cielo y la sangre de Cristo abrió a través de su sangre. Esta oración consta de una introducción donde observamos la cercanía que tenemos ahora que somos hijos de Dios, aquellos que el Señor ha adoptado por pura gracia, y podemos llamarle a Dios Padre. Pero también no solamente es una cercanía filial, familiar, sino que debe llevarnos a tener un temor reverente. Por eso dice que estás en los cielos. Él está muy lejos, está en todo lugar, pero su trono lo ha establecido en el cielo. Y en el tercer cielo, diría el apóstol Pablo, donde fue llevado en una visión. Ahora bien, vimos 6 peticiones. 3 con respecto a Dios y 3 con respecto a nosotros. Igual que los 10 mandamientos, ¿se acuerdan que nuestro hermano está enseñando los domingos? 4 son respecto a Dios y 6 con respecto al prójimo. Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza, por lo tanto, y amar al prójimo como uno mismo. En la oración, Dios tiene el primer lugar. En todo, Él debe tener, nuestro Cristo, la preeminencia, como dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vimos estas 3 peticiones que dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y las últimas 3 peticiones tienen que ver con respecto a nuestras necesidades materiales, espirituales y de protección. ¿Sí? Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hoy finalizaremos esta maravillosa oración con la doxología o conclusión de la misma. ¿Sí? Recuerde que el Padre Nuestro, la oración del Señor, es como un esqueleto, ¿sí? O como el sermón de un predicador, que tiene un ejemplo: título, introducción, desarrollo y conclusión, podríamos decir así. Es decir, que debe ser completado con diferentes motivos que podemos añadir. Los 10 mandamientos pasa exactamente igual. El no matarás, entendemos, no quitarle la vida a alguien que ha sido creado a semejanza de Dios, pero tiene muchas más implicaciones. Pero es un esqueleto, por decir así, que nos lleva a estudiar y a meditar para comprender los alcances del mismo. Entonces, hoy veremos esto, que es la doxología o conclusión de la misma, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo cual nos va a dar el trampolín de partida para los 4 puntos que veremos hoy día, brevemente. El reino de Dios, su reino, su poder, su gloria y el amén. Bien. ¿Qué pasa si yo le digo a usted:
hay algunas partes de la Biblia que han sido añadidas. ¿Qué me diría usted? Es fuerte esa pregunta. Pero le decía al pastor Marcelo que consideré necesario enseñársela, porque un día le van a decir a usted, hay parte de la Biblia que están añadidas. Y va a decir, no. Y no va a ser verdad. Sí están añadidas. Entre ellas, las que hoy estamos estudiando. ¿Sí? Yo sé que esto es un cimbronazo, pero usted dice, no. Cuando el hermano Federico nos enseñaba sobre las Escrituras, en el capítulo 1 de la Confesión, él nos enseñó que cuál es la Biblia, la palabra de Dios inspirada. Los manuscritos originales. ¿Tenemos en nuestras manos los manuscritos originales? No, sino que han pasado de generación en generación. Y para demostrarle esto, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 11, versículo 4. Es la misma oración del Señor en el pasaje paralelo, otro evangelio sinóptico, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 4. Prestemos atención cómo va a terminar. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 5. ¿Qué sigue? Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche, etcétera, etcétera? Es decir, que termina abruptamente el pasaje, ¿verdad? Bien. Necesitamos hacer una aclaración en honor de la verdad. Si usted tiene en sus manos hoy una de estas Biblias, Dios habla hoy, del lenguaje sencillo o el interlineal al griego, observaremos que tampoco en Mateo aparece la traducción. ¿Y por qué le quiero explicar esto, amado hermano? Porque quizás usted se compre la Biblia de las Américas, que es muy buena, junto con la Reina Valera, creo que son las mejores. Y cuando coteje Reina Valera, le va a parecer que pasajes no aparecen. O sea, ¿qué pasó acá? Se equivocaron al imprimirla. Y no. ¿Qué ha pasado? Es probable que un escriba quiso poner una alabanza en Mateo al final de la oración del Señor. Una explicación lógica de todo lo que viene desarrollando en la oración del Señor. La mayor parte de las Escrituras están fehacientemente comprobadas por cientos de manuscritos que fueron escritos a lo largo de los siglos, antes y después de Cristo. Pero el pasaje que hoy estudiamos no está en los manuscritos más antiguos, por lo que ha sido objeto de estudio de la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Es una disciplina que se encarga de analizar y reconstruir los textos antiguos para acercarse lo más posible a la versión original. La palabra que tenemos en nuestras manos, la Biblia, atención, es digna de confianza, es digna de ser creída. Pero hay pasajes que no figuran en los manuscritos originales. Si algo Dios se ha glorificado, entre tantas cosas, que Dios se ha glorificado, es en demostrar la veracidad de la palabra. Hoy, países musulmanes y China, no se puede tener una Biblia. Pero esto ha sido siempre en toda la historia de la humanidad. Antes era Europa, América Latina, África, y sin embargo la Biblia está en nuestras manos. Es el milagro de Dios al inspirarla, al soplarla por el Espíritu Santo, y es el milagro de Dios al preservarla. La Biblia es el libro más comprobado en la historia de la humanidad que es verdadero. Un ejemplo. ¿Creen ustedes que William Shakespeare escribió Romeo y Julieta? ¿Por qué lo creemos? Porque a lo largo de la historia, un ejemplo les doy, hay 30 copias antiguas en distintos siglos que lo confirman. ¿Sabe cuánto en la Biblia? Más de 3.000, si no me equivoco. Imagínense, del segundo que es Romeo y Julieta, a la Biblia que tiene 30, un ejemplo, a 3.000 la Biblia, vemos que realmente la Biblia ha sido muy criticada y siempre ha salido airosa.
Recuerde, un pasaje oscuro se aclara con otro que está mucho más sencillo. Y un pasaje como este, que se entiende que fue añadido, esta partecita final, vamos a ver con otros pasajes de las Escrituras que no contradicen la Biblia. No la contradicen, hermanos queridos. Por lo cual, después de terminar esta reunión, usted puede decir realmente, Dios, tuyo es el reino. Porque en muchas partes de la Biblia se habla que de Dios es el reino. Tuyo es el poder. ¿Dice la Biblia que Dios es omnipotente? Claro. Tuya es la gloria. ¿Dice la Biblia que todo es para la gloria de Dios? Claro. Amén. ¿Dice la Biblia muchas veces amén? Claro. En la palabra. ¿Hay muchas cartas de Pablo que terminan con una doxología? Sí. O en el medio de un ejemplo de alguna doctrina como el Evangelio en Romanos 11. Así es. ¿Por qué quiero enseñarle esto, amado hermano? Porque es importante conocer la palabra del Señor, pero también frente a ataques que vamos a tener contra las Escrituras, decir, sí, es así, ese pedacito fue añadido, pero no contradice la palabra. Quiero nombrarle otros pasajes que están en la misma situación que el pasaje que estamos viendo hoy día. Un ejemplo, la última parte del capítulo 16 de Marcos, que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Agarrarán serpientes y tomarán cosa mortífera y no le hará daño. Eso no está en los originales, en los más antiguos. Otro pasaje, Mateo 17:21, que nos dice sobre la necesidad de la oración y el ayuno para la expulsión de ciertos demonios. Ese pedacito no está en los originales. Todo lo otro sí. Pero la Biblia nos habla de que tenemos que orar y ayunar. Claro. ¿Sí? Juan 5:4. ¿Se acuerda que dice que estaba el paralítico en el estanque de Betesda y venía un ángel y agitaba el agua? Eso no está en los manuscritos antiguos. Que el paralítico estaba en el estanque y que Jesús lo sanó, sí, pero ese pedacito no está. ¿Me entienden, amados hermanos? Por eso, cuando usted tenga dos Biblias en su mano, de distintas versiones, y dice, ¿qué pasó que no está acá? Es porque quizás esa Biblia se basó en los manuscritos más antiguos, por ejemplo, que la Reina Valera. ¿Sí? Pero tranquilo, hermano. Yo sé que ha sido un golpe, pero usted me está mirando como alguna señor, ¿qué es esto? Pero es bueno conocer, hermanos. ¿Sí? Y en honor a la verdad tenemos que decir toda la verdad. La Trinidad, la inerrancia de la misma, de Cristo nuestro Señor, del Espíritu Santo, del Padre Celestial, de la salvación, la doctrina de la salvación. No hay error, absolutamente. Entonces, no contradicen en absoluto a las doctrinas más importantes de las Escrituras, más bien las respaldan. Por ello es que vamos a estudiarla a la luz de otros pasajes que nos dicen lo mismo, pero que no están bajo cuestionamiento. Para ello, voy a tomar una herramienta valiosa y que es del legado confesional bautista, llamada una exposición bíblica del catecismo bautista. Por eso he dejado en su asiento, los hermanos han dejado en realidad el catecismo, donde tomaré preguntas y respuestas más los versículos de prueba que da el pastor Benjamín Bedón y que vamos a ver juntos con la ayuda del Señor. Miremos la última hoja de lo que tenemos ahí, la confesión de fe y atrás el catecismo. ¿Qué enseña la conclusión de la oración del Señor? La conclusión de la oración del Señor, que es, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás, amén, nos enseña a recibir nuestro ánimo en la oración de Dios solamente y a alabarlo en nuestras oraciones, atribuyéndole el reino, el poder y la gloria. Y en testimonio de nuestro deseo y seguridad de ser escuchados, decimos, amén. Hasta ahí nomás, mis amados hermanos. Benjamín Bedón desarrolla su catecismo con preguntas y respuestas.
Así que lo voy a tomar así. Entonces la conclusión del Padre Nuestro en su conjunto nos enseña a recibir nuestro ánimo en oración de parte de Dios solamente y alabarlo en nuestras oraciones, atribuyéndole el reino. ¿Es de Dios el reino, hermanos? Obvio que sí. Atribuyéndole el poder. ¿Es el poder de Dios? Obviamente. Y la gloria. Es suya la gloria. Claro, y no la comparte con nadie. Y en testimonio de nuestro deseo y seguridad de ser escuchados, decimos amén. Es apropiado terminar nuestras oraciones con alabanza. Comenzamos reconociendo que Dios es nuestro Padre y ahora terminamos la oración admirando a Dios con la expectativa de recibir una respuesta de su parte. Piense, cuando usted ora, a veces podemos orar el Padre Nuestro, no está mal orar, ya sabe, y rellenarlo con otras circunstancias y motivos que tenemos en el Espíritu, y después termina de entregar las peticiones. ¿No le pasa que comienza a alabar usted al Señor? Pero porque no seguimos una regla de memoria, simplemente el Espíritu nos lleva a alabar. O a veces terminamos de orar, leemos la palabra y vemos una promesa del Señor y el Espíritu nos lleva a adorar. ¿Por quién es nuestro Dios? Por lo que promete. Esta conclusión comienza diciendo porque, que encierra la idea de una causa. ¿Cuál es la confianza que tenemos al pedir todo lo que hemos visto en esta oración del Señor? ¿Cuál es la razón que tenemos para pedir todo lo que hemos pedido? Porque la razón que tenemos para hacer estas peticiones y la confianza que tenemos al acercarnos a Dios tiene que ver con el hecho de que de Dios es el reino. ¿En qué reino estamos, hermanos? ¿No fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? De Dios es el poder. Y a Él, solo a Él, es la gloria por todos los siglos. ¿No es nuestro Dios eterno? Entonces, vemos y desarrollamos los 4 puntos. Su reino. Comenzamos ahí. ¿Le pertenece el reino al Señor? Vamos a Salmo 93, 1. Lo que le dije, vamos a textos de prueba donde declara fehacientemente que tuyo es el reino. Salmo 93, 1. Jehová reina. ¿Qué es? ¿Qué significa que Jehová reina? Que Él es el rey. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Es antiguo su reino? ¿Qué dice el versículo 2? Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Entonces lo que leímos en Mateo, ¿contradice la palabra? ¿Los otros versículos? No, los afirma. ¿Y es duradero? Sí, su reino es un reino eterno, dice Daniel 7, 27. Es motivo de alabanza el reino de Dios. Salmo 145, 1, que muchas veces los cantamos, a ver. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Si Dios es Rey, es porque tiene un reino. Estuvimos viendo en el seminario que uno de los temas que atraviesa la Biblia, así como el Evangelio, así como la teología de pactos, es el reino de Dios. Él gobierna su reino por medio de pactos. Y dice la palabra en estos pasajes que nuestro Señor, nuestro Dios, es un rey eterno, que reina y que por tal motivo es digno de alabanza. El salmista le alaba porque Él es su rey. Es motivo de confianza nuestro Dios. Salmo 96, 10. Decid entre las naciones, digan en Argentina, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia.
¿Y podemos hacer uso de ello como una súplica en la oración? Segunda de Crónicas 26, es la oración de Josafat. Segunda de Crónicas 26, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ese es nuestro Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso podemos hacer uso de ello como una súplica en la oración. Señor, te pido esto por Argentina, porque tuyo es el reino, como en toda la Biblia se declara. Recuerda el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, venga tú. Ahí está también. Pero necesitamos buscar los otros pasajes junto con este: venga tu reino, que no hay polémica, para entender realmente de nuestro Padre Celestial es el reino y no hay otro. Todos los demás estamos bajo el estrado de los pies de su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, podemos adorarle por quien Él es, el Rey, que reina soberanamente sobre absolutamente todo. Segundo punto, el poder. Porque tuyo es el reino y el poder. ¿Le pertenece el poder a Dios? Job 9:19. Capítulo número, dice así la palabra de Dios: si habláremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Otra versión dice: si es cuestión de poder, he aquí, Él es poderoso. Y proviene de Él todo poder. Salmo 68:35. Oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Otra versión dice: el Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo. Por tanto, ¿debemos nosotros el consuelo de este atributo? Sí. No lo busque, dice Daniel 3. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiente. ¿Se acuerda? Sadrach, Mesach y Abednego. Y darle a Él la gloria de dicho atributo. Claro. Salmo 29:1. Buscamos. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Claro que sí. Además, debemos alegarlo o suplicarlo en oración. Números 14:17, Génesis, Éxodo, Levíticos. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Está intercediendo Moisés por el pueblo. En otra versión dice: pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado. Y en la palabra, amados, ¿cuántos pasajes nos hablan del poder de Dios? ¿Quién abrió el mar rojo, el río Jordán? ¿Quién envió fuego del cielo? ¿Quién envió el maná? ¿Quién hizo que aquellos que querían atrapar al profeta terminaran alabando al Señor? ¿Quién hizo que un impío como Esaú alabara a Dios? ¿Quién estuvo detrás de los milagros de Jesús? Oh, nuestro Dios es todopoderoso. Todopoderoso. No poderoso solamente, todopoderoso. Porque tuyo es el reino y el poder. Y vamos al tercer punto, y la gloria. ¿Se manifiesta la gloria de Dios en todas sus obras? Sí. Miremos Isaías 6:3.
Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Todo lo que ven nuestros ojos, un cerro, un mosquito, un planeta, revela lo del Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ¿debería ser glorificado Dios por todas sus obras? Por supuesto. Salmo 86, 9. Vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Claro que sí, se debe dar gloria al nombre de nuestro Dios. Es suyo el poder y la gloria. ¿Se manifiesta su gloria de una manera particular en la iglesia? Dice Isaías 60, sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Por tanto, ¿debería ser mostrada particularmente en la iglesia? Sí, vamos juntos a Efesios 3, lo vemos, es versículo 21. El 20 para contextualizar, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria. ¿Dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No podemos gloriarnos en nosotros mismos? No. Dice Corintios, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Le ha quedado claro, hermanos queridos? Cómo no contradice en absoluto que de Dios es el reino, el poder y la gloria. Podríamos pasar mucho más tiempo ampliando el mismo concepto. Pero con esto es suficiente por ahora. Porque tuyo es el reino. Este tema del reino ya lo habíamos visto en la segunda petición que dice: venga tu reino. Pero ahora lo utilizamos como un motivo por el que estamos pidiendo eso. En otras palabras, como de Dios es el reino, podemos pedir que su reino venga aquí. Dios es el rey, su reino es universal y es lógico que pidamos la bendición de aquel que lo posee y lo gobierna todo. La primera razón por la que oramos es porque Dios tiene toda autoridad. Y esto nos recuerda lo que estamos viendo en el estudio de la Gran Comisión, donde Jesús dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Sino, ¿por qué cree que Josué le pidió a Dios que se detuviera el sol? Tuyo, Jehová, es el reino, dice la oración de 1 Crónicas 29:11. También encontramos que la razón para pedir y para alabar es que Dios tiene toda autoridad. Él es el creador del cielo y de la tierra y por tanto le pertenecen. Suyo es el reino. ¿Podrá escapar algo al control de Dios? Él ha establecido su trono en los cielos. ¿Habrá alguien por encima de nuestro Dios? No. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él con confianza como miembros del reino de los cielos. Suyo es el reino y el poder. ¿Y qué es ese poder? Es la capacidad para hacer algo. ¿Qué clase de poder ejerce Dios? Uno de sus atributos es la omnipotencia, todo poder. Dios puede hacer todo y hacer todo lo que es conforme a su santa voluntad. Nuestro segundo motivo para pedir a nuestro Padre es que Él es el único que es todopoderoso, que tiene toda capacidad. ¿Recuerda cuando le habló a Sara? Y Sara se rió: vas a quedar embarazada. ¿Qué? ¿Con María también?
Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Ese es nuestro Dios, amado. Por eso es que vamos con confianza a Él. No hay manera en que podamos agotar el poder de Dios. En la oración confesamos que nuestro Padre es el único que puede hacer todas las cosas por las que estamos pidiendo. Aleluya. No solo tiene toda autoridad, porque de Él es el reino, sino que también tiene toda la capacidad, todo el poder para responder a nuestra oración. En tercer lugar, también encontramos un tercer motivo para orar, y es que de Dios es la gloria. Le estamos alabando al momento de orar, le estamos confesando a nuestro Padre que a Él le pertenece todo el honor. Y esa es la razón por la que oramos al único Dios verdadero y no a ningún Dios falso. ¿Por qué? Porque de Dios es la gloria por todos los siglos. En otras palabras, Dios tiene todo el honor. ¿Quién es aquel que por toda la eternidad es el reino, el poder y la gloria? Estas son realidades eternas que le pertenecen solo al único Dios verdadero. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Cómo termina? Amén. ¿Significa amén nuestro deseo de ser escuchado? Jeremías 11:5, busquemos. Leemos el 4. El cual mandé a vuestros padres, está hablando Dios, el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. ¿Qué dijo Jeremías? Y respondí y dije: amén, oh Jehová. ¿Y nuestra seguridad de que seremos escuchados? Sí, dice Apocalipsis 5. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hasta en el cielo, amados, se escucha el amén de los seres espirituales. Cuando el amén es usado por el pueblo en la oración pública, ¿expresa la aprobación del pueblo? Primera de Crónicas 16:36. Una oración pública, si usted no dice amén, está diciendo a Dios: yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de orar este hermano. Y eso es grave, a menos que haya orado en la carne el hermano. Primera de Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabó a Jehová. Por tanto, ¿deberían hacerse tales oraciones en una lengua conocida? Y buscamos 1 Corintios, capítulo 14, versículo 16. El espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Algunos hermanos de la iglesia en Corinto se paraban de hablar en lenguas, en otros idiomas. Entonces Pablo dice: ¿pero no hay intérprete? No, que ore en su casa, que ore en el idioma del pueblo acá. Para que la iglesia, al escuchar la oración del hermano, se ha entendido que ha sido en el Señor, diga amén. Adoración. No crea que no es importante el amén en la iglesia, amados hermanos. Así que, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué se utiliza el amén? 1 Corintios parte de la idea del amén en la congregación.
puede ser también las alabanzas, cuando se comparte la palabra. Es que cuando alguien dice algo que es conforme a la palabra de Dios, nuestro corazón por el Espíritu dice, es así, que así sea. Es la manera en la que expresamos y que deseamos que sea hecho, que estamos de acuerdo con lo que se ha estado pidiendo. Pero no es solo en la oración pública, porque en casa, ¿no decimos amén también? En nuestra oración privada también decimos el amén, porque confesamos la confianza que tenemos en Dios y el deseo que tenemos de que nuestra oración sea respondida. Así lo expresó el puritano William Perkins. Tal como hemos implorado estas cosas en tus manos, oh Señor, también creemos que por amor a Cristo, tú, a tu buen tiempo, nos las concederás. Esa es una paráfrasis de lo que significa amén. Estamos diciendo, Señor, yo confío en tus promesas. Señor, yo sé que tú me escuchas en Cristo. Y expresamos nuestra fe y nuestro deseo de esa manera. Aplicaciones prácticas. Los motivos más altos de nuestra confianza para pedir están enraizados ¿dónde? En Dios. Como siempre, en Dios y no en nosotros. En la oración decimos mucho de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y tal como en un reino se buscaría el favor y la respuesta positiva de parte del rey, así en el reino de Dios se centran en quién es nuestro rey y cuál es su carácter. Como un vasallo súbdito le pediría a su rey basado en sus leyes o carácter, algo similar ocurre en la oración. Esos motivos por los que podemos pedir con confianza de que vamos a recibir una respuesta. No está en nosotros o en nuestro carácter. No nos acercamos confiando en nuestro desempeño, sino en las muchas misericordias de nuestro Padre Celestial. Y en su deseo de que sus hijos vayamos a Él pidiendo por sus intereses y nuestras necesidades. Es un motivo teocéntrico. ¿Puede imaginarse nuestro Padre Celestial deteniéndose a escuchar su oración? La oración de su iglesia. La oración no solo consiste en peticiones, y eso está claro por esta frase que hoy hemos considerado, sino que también la oración consiste en alabanza, como también lo observamos en muchas oraciones a lo largo de las Escrituras. Además, nuestras oraciones contienen acción de gracias, intercesión, etcétera, etcétera. Tenemos que estar convencidos del poder y de la voluntad de Dios. Mire que el Señor enseñó esta oración para que sus discípulos, los hijos de Dios, oremos. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Una vida de oración permanente en el Espíritu significa nada de dependencia de mí, todo de dependencia de Él. Poca oración invierte la balanza, dependo de mí, muy poco de Él. Mas tenemos que estar convencidos del poder y de la voluntad de Dios. La fe que nos fue dada se apega al poder y a la voluntad de Dios. Tuyo es el reino y el poder. Estamos convencidos que puede hacer todas las cosas que estamos pidiendo. Y además nos muestra cuál es su voluntad a través de esta oración del Padre Nuestro, del Señor, y en otras partes de las Escrituras por las que podemos pedir con confianza. Nuestro deseo debe ser el de glorificarle, y cuando nuestro Padre nos contesta las oraciones, atención, Él se glorifica. Él se glorifica a sí mismo. La frase por todos los siglos nos enseña a atribuir la gloria a Dios cuando recibimos respuesta a nuestras oraciones.
El motivo en la oración no es nuestro deleite o el alivio de una aflicción, o que podamos tener todo lo que pidamos, sino que debemos buscar la gloria de Dios. Similar al matrimonio. ¿Para qué me caso? ¿Para ser feliz? No, no es el motivo primario. Para la gloria de Dios. En la oración, igual. En la alabanza, igual. En el evangelismo, igual. Ayudar a un enfermo, igual. En todo. En todo, amados. Es cierto que cuando oramos a nuestro Dios, lleva nuestras aflicciones, nos consuela. Mas nosotros debemos buscar la fama de su honor. Por eso es que debemos atribuir la gloria a Dios cuando nos responde. Y no atribuirnos a nuestros méritos, capacidad, ni a nada en la criatura, sino que la gloria es de Dios por todos los siglos. El amén nos enseña que debemos esperar en las promesas de Dios y luchar contra la incredulidad en la oración. ¿Recuerda lo que dijo el salmista? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estamos esperando en Dios y anhelando que su respuesta llegue, pero también estamos luchando contra la incredulidad. Como dijo aquel hombre en Marcos 9, creo, ayuda mi incredulidad. Eso es lo que expresamos con ese amén. Y es interesante notar que lo decimos aún si nuestra fe es débil. Aún si estamos en un momento de mucha opresión que nos cuesta orar, aún en ese momento podemos decir amén, confesando delante de Dios, Señor, yo espero en tu promesa. Y quiero luchar con esa incredulidad que se opone a ti. Por último, y con esto terminamos nuestro estudio, William Perkins dice que debemos aprender a referir cada necesidad y cada deseo de gracia a las 6 peticiones que hemos encontrado en el Padre Nuestro. ¿Y qué quiere decir esto? Es cierto que esta oración modelo no va a hablarnos de cada detalle de todas las situaciones por las que vamos a hablar, pero las frases que están allí, cualquier petición que tengamos, cabe en una de estas 6 peticiones. Gloria a Cristo. ¿Qué oración nos dejó nuestro Señor? ¿Cómo debemos meditar en qué necesidad tenemos o es qué estamos buscando? ¿A dónde nos lleva el Espíritu en cuanto a la adoración a nuestro Dios? En una de las 6 cae. Lo mismo sucede con los 10 mandamientos. ¿Pudiera decirse más de la conducta que Dios espera de sus hijos? Por supuesto que sí. Toda la Biblia habla de eso. Lo mismo sucede en esta oración. Todas las necesidades que tengamos en este mundo y todas las peticiones que tengamos, caben en una de estas 6 peticiones. Por lo cual debemos traer las verdades de la palabra de Dios al orar. En esta oración modelo encontramos un resumen, una ayuda para saber cómo pedir y las cosas que tenemos que pensar mientras oramos. Gracias a nuestro Dios, porque no ha dejado nada librado al azar, sino que nos muestra cómo orar para su gloria, reino y voluntad. A Él sea la gloria, por todo lo que hemos visto, por los siglos de los siglos. Amén.